Un feliz sábado para todos. Esperamos que en esta oportunidad pues podamos realizar una presentación verbal de lo que estamos, de lo que queremos hacer. Bien, queremos iniciar, hermanos. Yo quiero mencionar que, como ustedes bien saben, yo fui víctima del coronavirus y, y me imagino que creo que algunos hermanos de Delaware también sufrieron la misma situación. Así que yo me dediqué a investigar, yo había hecho ya algún tipo de investigación, pero me dediqué a investigar acerca de esta pandemia, ¿no? Y descubrí algunas cosas, pero vamos a ver alguna justificación bíblica en esta oportunidad. Por ejemplo, en Lucas 21:11 encontramos y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, plagas y habrá terror y grandes señales en el cielo. En el mundo han existido desde el mismo introducción del pecado muchísimas plagas. Por ejemplo, en el hebreo encontramos la palabra Deb, que significa pestilencia. Se utiliza también el término se puede utilizar para una llaga ulcerosa. En griego está el término mastix, que se usa en diversas enfermedades incurables, por ejemplo, las que curó el Señor Jesucristo en Marcos 3:10 y Lucas 7:21. Así que el término plaga se utiliza con mucha frecuencia en la palabra de Dios. Pero antiguamente, por lo menos tenemos 5 tipos de papiros que ya hablaban de ciertas plagas y de muchas enfermedades. Por ejemplo, el papiro de Edwin Smith es un documento quirúrgico más antiguo que se conoce del siglo XVII antes de Jesús. El papiro Ebers, porque este científico arqueológico lo descubrió, es una recopilación de textos médicos. El papiro Lahun es el primer tratado de ginecología. El papiro Hertz, que es un formulario médico práctico, y el papiro de Londres, se le llamó así papiro de Londres porque está contenido en uno de los museos de Londres, contiene numerosos encantamientos, tiene que ver con el área ya espiritual. Pero en todos estos encontramos diferentes maneras de tratar o de mencionar diferentes tipos de plagas. En la misma Biblia encontramos ciertas plagas. Por ejemplo, las 10 plagas de Egipto fueron terribles. La rebelión de Coré, Datán y Abirán habla que en esa plaga murieron 14.700 personas. La rebelión de Sitín, hubo también una plaga donde murieron 24.000 personas. Históricamente hay una cantidad de plagas, y voy a mencionar 3 las más destacadas. Por ejemplo, está la plaga de Atenas antes del Señor Jesucristo, de fiebre tifoidea. Esta fiebre, esta, esta, esta plaga eh, eh, en 4 años, duró 4 años, en el año 430. La segunda es la segunda plaga negra que comenzó en el siglo XIV. Mató 20 millones de europeos en 6 años. Y la última, por aquí tenemos, ¿verdad? Que es el ébola de África subsahariana. Pero la más reciente, lógicamente, es nuestra plaga, el COVID-19. Hablar del COVID, tenemos que conocer por lo menos una, la taxonomía biológica de las plagas. Allí encontramos en términos biológicos que hay la clasificación está, por ejemplo, el dominio, el reino, el filo, división, la clase, el orden, familia, género y especie. Así que el coronavirus proviene de la familia Coronaviridae y hay 4 tipos. Por ejemplo, está el alfa, el beta, el gamma y el delta coronavirus. Pero del beta coronavirus existen 2, el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2. Entonces, generalmente estas enfermedades, que son las que más han matado en el mundo, siempre afectan los pulmones y la vía respiratoria. Todo el sistema respiratorio, específicamente los pulmones. Y las enfermedades más frecuentes y más comunes han sido, por ejemplo, neumonía. La neumonía o pulmonía es que los pulmones se llenan de agua, se llenan de pus. El asma es otro de los males. La enfermedad pulmonar obstructiva para el fumador, el cáncer del pulmón muy frecuente.
El neumotórax, otra enfermedad. La embolia pulmonar, anemia inflamatoria, enfermedad pulmonar obstructiva, a veces muy descuidada. La insuficiencia cardíaca congestiva también produce problemas o dificultades para respirar. El trastorno de ansiedad generalizada, específicamente los ataques de pánico, también cortan la respiración en el ser humano. La pleuresía, que es una inflamación de la pleuritis pulmonar. Está la sarcoidosis, la tuberculosis y la fibrosis pulmonar cística. Estos son los males o los problemas de mayor gravedad que afectan los pulmones. ¿Pero qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus, hay cerca de 15 tipos de virus que han atacado siempre al ser humano. Por ejemplo, los más frecuentes es el rinovirus, el virus que afecta, el virus de la rubiola. Pero generalmente el coronavirus hay 6 tipos de coronavirus previamente conocidos antes de la aparición, pero que tienen relación porque pertenecen a la misma familia. Y el coronavirus es una pandemia que comenzó el año pasado. Ahora, yo quisiera que ustedes en el futuro buscaran la página web, un evento se llama Event 201 Pandemic Exercise. Es Event 201, el Global Pandemic Exercise. Aquí ya es un ejercicio que se hizo en noviembre del 2019 en el Centro de Seguridad de Salud de la Universidad de Johns Hopkins. Fue donde se planificó, fue donde se publicó precisamente lo que se iba a realizar. Pero el evento se llevó a cabo en Nueva York. Fueron 3 meses antes de que apareciera. ¿Quiénes lo hicieron? La fundación de Bill Gates, el Foro Económico Mundial, representantes de la industria farmacéutica, predijeron que en el 2019, que en ese año ya habían predicho que en el 2020 aparecería una pandemia, pero fue un ejercicio como preparándose para el evento que iba a ocurrir y finalmente ocurrió. Ahora, en enero hubo 2 científicos, el doctor Sirio Quintero y el doctor Peng Shiyong de la Universidad de Wuhan. Apareció un artículo en el Journal of Forensic Medicine, donde el hombre dice que el coronavirus no es un virus espontáneo, es un virus preparado en el laboratorio. Y se hizo un mapa genético del coronavirus donde aparecen por lo menos 10 virus que están unidos a este mal, el coronavirus, y aparecen 3 animales asociados que también tienen componentes. Por ejemplo, está segmentos del cromosoma de VIH, SIDA, está el micoplasma incógnitos, está el agente bacteriológico llamado New metalomactasa o MDM1, está el gen de la leucemia, segmentos de la drosófila, el Epstein-Barr virus, está el Stalking Horse para leucemia que produce cáncer, está la clamidia pneumoniae, que es una enfermedad de tipo de transmisión sexual, está el bacillus disentería y está el Clostridium tétano. Además, 3 animales que están presentes allí. El COVID-19, el virus del COVID-19, contiene genética de 3 animales. Por ejemplo, la cobra, el murciélago y la cucaracha. A veces, por ejemplo, la cucaracha es el único animal que podría sobrevivir a un ataque radioactivo. No es afectada por la radioactividad. Y piensa que este virus se intentó realizar o conjugar en todos estos elementos, preparar en el laboratorio para que fuese prácticamente indestructible. Ahora, en el libro de Éxodo 23-25 encontramos: mas Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Este versículo es muy interesante porque nos dice que no nos enfermaremos, sino que quitará si nos enfermamos. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Bueno, la palabra del Señor contiene promesas maravillosas y una de ellas es esta. Pero Dios nos creó de manera extraordinaria. Muy interesante nos creó el Señor. Por ejemplo, en el Salmo 139, versículo 13 al 16, encontramos: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.
No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por lo tanto, Dios creó nuestro cuerpo, creó nuestro sistema inmune. Se ha hablado muchísimo del sistema inmune, por lo menos hay 8 a 9 órganos involucrados. El primero de ellos, que el que vamos a hablar, o están las membranas mucosas, están las amígdalas, están los vasos linfáticos, el timo, la piel, los ganglios linfáticos, el vasos linfáticos y la médula ósea. Estos son lo que Dios creó, por eso el texto de Salmo 139, maravillosamente hemos sido creados. Dios nos creó de manera maravillosa. Tenemos dos tipos de sistemas, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato, pues nacemos con él y es fortalecido por la leche materna, especialmente por el calostro, esa leche espesa que la madre elabora después que nace el niño, ayuda al sistema inmune porque transmite factores de transferencia, los factores de transferencia. Y está el sistema adaptativo, que es aquel que se expande a medida que se va exponiendo a los agentes patógenos externos. Así que las defensas que Dios creó en nuestro cuerpo es muy interesante, es muy interesante. Son mecanismos innatos. Veamos brevemente algunos de los detalles. Los mecanismos innatos externos, tenemos algunas barreras físicas, barreras químicas y la flora autóctona. Por ejemplo, ¿cuáles son las barreras físicas? Tenemos la piel, que tiene un efecto barrera. La descamación muchas veces es una manera de evitar que los microorganismos se asienten. Número dos, las barreras químicas. Tenemos varias barreras químicas. El moco, un moco suave, un moco ligero, engloba partículas extrañas y engaña a los virus. Las lágrimas también es otro elemento. La saliva tiene un efecto de lavado. También contiene sustancias antimicrobianas. Y allí la importancia de masticar bien los alimentos antes de tragarlos. Los mecanismos internos, innatos internos, son también muy interesantes. Tenemos las células asesinas naturales, los famosos natural killer, la NK. Estos elementos destruyen a las células extrañas y las células infectadas y tumorales, produciendo agujeros en ellas, en la estructura, por una composición química que ellos generan llamada perforina. Es una sustancia química que lanza las células asesinas natural killer en nuestro sistema inmune, y entonces él logra perforar la estructura plaquetaria, o quiero decir, la estructura enzimática del virus o de la bacteria, para destruirla. También tenemos como mecanismos innatos internos el interferón. El interferón es una proteína segregada por células infectadas. Entonces usted, como Dios creó nuestro sistema inmune, que es muy, muy interesantísimo. Este virus, cuando un virus invade a una célula, entonces la célula produce una sustancia que inhibe la replicación viral. Y esa sustancia que se genera y que luego la lanza al torrente sanguíneo como un mensajero químico para el resto de la célula se llama interferón. Ahora, hay medicinas llamadas interferón alfa, beta y gamma. Hay un científico norteamericano, y estuve estudiando por muchos años, pero era muy amigo de Fidel Castro y se fue a Cuba. Y en Cuba han hecho investigaciones por más de 35 años sobre la medicina interferón. Pero ese sistema de interferón, alfa, beta y gamma, Dios lo había colocado en nuestro sistema inmune. Nosotros tenemos ese sistema inmune como parte del mecanismo innato interno. Así que actúan cuando los patógenos entran a nuestro cuerpo. Así que tenemos todo un sistema, un entramado perfecto. Está la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Dentro de esto en la inmunidad innata están los fagocitos, que ya mencionamos que las células killer, pero también están algunas células que no las vamos a mencionar, pero queremos mencionar, por ejemplo, como los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los linfocitos, tenemos los linfocitos B y los linfocitos T.
Los linfocitos T, hay células plasmáticas de tipo B, células de la memoria y células reguladoras. Lo interesante es que en los linfocitos B de la memoria, cuando somos infectados, el sistema inmune, como un archivo, como una memoria, como un disco duro químico, guarda una memoria. Y si somos reinfectados, ya el sistema inmune identifica algunos de los factores de las proteínas que si hay una variante, entonces elabora una sustancia química para atacar la nueva cepa y para que la infección o la reinfección sea mínima, que no nos afecte muchísimo. En los linfocitos T están las células ayudadoras T, las células supresoras T, las células citotóxicas T y las células NK de nuevo. Por lo tanto, nuestro sistema que Dios creó para defendernos es muy interesante. Dios nos creó. Ahora, ¿cómo se preelabora la respuesta inmune? Hay 5 tipos de glóbulos blancos: el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo, los linfocitos que son de cuatro tipos y el monocito. Ahora, los leucocitos fagocitóxicos, o sea, fagos significa tragar, engullir, destruir. Hay 2 sustancias muy interesantes que elaboran nuestro sistema inmune cuando hay un invasor, un microorganismo invasor. Que son los leucocitos fagocitóxicos, que liberan unas sustancias específicas. Número 1, el ácido hipocloroso. ¿Qué es el ácido hipocloroso? Es un componente de cloro. O sea que nuestro organismo tiene elementos de cloro. Pero vaya que a usted saber, hermano, los componentes, cómo son. Ahora, nuestro estómago tiene un ácido con un componente de cloro que destruye los alimentos, que desdobla los alimentos. Es otro componente de cloro. El segundo elemento o la segunda sustancia química que elabora nuestro sistema inmune es el peroxinitrito. Ambos son de limpieza. Estas especies reactivas de oxígeno matan patógenos y en el proceso, sin embargo, de destruir los patógenos, lamentablemente también puede realizar un problema de contaminación o de destrucción de los leucocitos también, o sea, autodestrucción, en ese afán de luchar permanentemente contra los invasores internos. Por eso hay un papel importante de la vitamina C para ayudar a este factor. El siguiente es el timo. El timo que está cerca del esternón, allí llegan los linfocitos macrófagos y son madurados. Este es el otro elemento. Tenemos también los ganglios linfáticos que ayudan en todo. Están localizados en la cabeza, el cuello, las áreas supraclaviculares y subclaviculares, las axilas, las áreas, por ejemplo, en el área de los senos, en la base de los senos de las damas o en los pechos en el hombre, están allí, en esas áreas, en la región inguinal y en las fosas poplíteas también están ubicados estos ganglios. Es un recorrido que cuando Dios nos creó y creó este sistema, los ganglios linfáticos y todo el sistema linfático, era para recorrer todo el cuerpo, recoger los elementos, las basuras y llevar nutrientes. Dios nos creó de esa forma extraordinaria, maravillosa. Y el sistema linfático en sí, la linfa, que es una sustancia clara, la es producida por los tejidos. Son recogidas por los canales linfáticos, se unen para formar los famosos vasos linfáticos intercalados en todo el cuerpo. Y es llena de linfocitos. Entonces, estos son vertidos a través de la sangre. Cada 24 horas ingresan a la sangre 2 litros de linfa para realizar su trabajo. Pero también tenemos el vaso como otro órgano. En el vaso, allí hay una respuesta inmunitaria interesantísima porque ante los antígenos, pues que son transportados en la sangre y son la fagocitosis, un proceso de fagocitosis en la formación para el metabolismo de la hemoglobina, especialmente el hierro. Y en el vaso maduran también los elementos del sistema inmune. Un elemento que generalmente nunca se había pensado es el apéndice. El apéndice se considera como algo inservible por muchos años, pero hay 4 universidades
la Universidad de Middletown, en Arizona, el Centro Médico de la Universidad de Duke University, en Carolina del Norte, la Universidad de Stellenbosch, en Sudáfrica, y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, descubrieron por lo menos tres cosas interesantísimas acerca del apéndice, que tiene una función inmune. El apéndice versiforme dice que ayudaría muchísimo a reconstruir el sistema bacteriano saludable de nuestro colon. Número 2, descubrieron que tiene una reserva bacteriana impresionante. Es un refugio para la flora bacteriana que ayuda al sistema inmune a destruir bacterias de todo tipo. Estas bacterias son realmente interesantísimas porque forman la microbiota intestinal. Y descubrieron en tercer lugar otra función. Tiene una función linfática, una función exocrina, una función endocrina, humoral, neuromuscular y una válvula de escape para los gases en los lactantes. Así que el apéndice es fundamental. Algunas personas quizás se les estirpó por una apendicitis este órgano vital en el sistema inmune. Sin embargo, las funciones son recogidas por el resto del colon. Así que no hay que preocuparse por eso. Ahora, el siguiente órgano son las placas de Peyre. Las placas de Peyre son unas pequeñas protuberancias en el intestino grueso, cerca del apéndice. Y allí entonces están los linfocitos del tipo B y las inmunoglobulinas del tipo alfa. Son muy interesantes. Los linfocitos T desencadenan una respuesta inmune muy interesante. Y también tenemos la flora intestinal. La flora intestinal, hermanos, es algo muy interesante como Dios nos creó, porque allí se producen varias funciones como la fermentación de residuos en la dieta, en las mucinas endógenas, la recuperación de energía mediante la generación de ácidos grasos, la protección contra la colonización e invasión de patógenos, tiene un efecto de tipo barrera, desarrollo, estimulación y modulación del sistema inmune. La microflora es muy interesante y esa la hemos descuidado. Así que la flora bacteriana en el colon, existen cerca de 100 millones de bacterias beneficiosas y saludables, englobadas en 400 especies distintas. El 95% de la población bacteriana de nuestro cuerpo está en el tracto digestivo, específicamente en el colon. Así que la flora bacteriana del colon constituye, quiero decir, un ecosistema muy interesante que participa en ciclos vitales para nuestra salud. De allí que se desprenden dos cosas o algunas cosas. ¿Qué podemos hacer para recolonizar o para ayudar a nuestro sistema digestivo? Número uno, los probióticos. Hay tres elementos allí. Están los alimentos prebióticos, están los alimentos, los probióticos, los prebióticos y los antibióticos. Los antibióticos, el final, el número 3, lo que hace es, sí, ayuda mucho cuando hay una infección, pero se pueden tomar solamente por 5 días, 8 días, máximo 10 días. Si se continúa, hay una destrucción de las bacterias del cuerpo, de la microbiota y un desbalance en todos los sentidos. ¿Qué se puede hacer para eso? Bueno, la Biblia presenta muchas cosas. Hay un texto en la palabra del Señor que algunas versiones en inglés la traduce como leche fermentada. No pude conseguir versiones, por ejemplo, la King James Version no la menciona, pero mencionan otras versiones. Cuando Abraham invita a los ángeles a comer, le prepara mantequilla, pan y dice ahí leche. Ese tipo de leche, algunas versiones la traducen como leche fermentada, muy parecido a lo que podría ser hoy en día el yogur. Así que hay algunos elementos que ayudan a regenerar nuestra microbiota para que pueda pelear contra las bacterias y contra el virus. Y hay algunos alimentos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el chucrut. Usted lo puede investigar. Yo tenía aquí la fórmula pero no la podemos mencionar así porque se hace demasiado larga. El chucrut o Sauerkraut en Alemania se pone a remojar el repollo por 3 o 4 semanas en sal. Y el repollo es mencionado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, por ejemplo, se menciona el tipo de repollo, se menciona el ajo y se menciona la cebolla. El otro es el kimchi. El kimchi coreano también se hace con repollo coreano. Usted lo puede conseguir en el internet. Usted lo puede fácilmente conseguir y usted lo puede practicar.
usted lo puede hacer. Tenemos también otro componente que es el kombucha. El kombucha, usted lo puede consumir, tiene altos niveles de probióticos. Y tenemos el kefir, que tiene bacterias diferentes al yogur, pero que son muy interesantes. Vamos a ver algunas. Por ejemplo, el kefir tiene una característica que se llama un lactobacillus kefiri. El lactobacillus kefiri tiene el poder para destruir la salmonela y la Escherichia coli. Puede modular el sistema inmunológico, inhibe el crecimiento de bacterias dañinas. Ahora, el kefir también contiene otro compuesto poderoso, un compuesto interesantísimo que se encuentra en la vida probiótica de kefir, un polisacárido llamado kefirán. El kefirán se ha demostrado con propiedades poderosísimas antimicrobianas y que puede combatir la candidiasis. El kefirán, que es parte del kefir, es uno de los lactobacilos del kefirí o kefirán, produce también o tiene la capacidad para reducir el colesterol y la presión arterial. Es muy interesante. Estos componentes pueden ser incorporados en nuestra salud. Ahora, hay un producto, usted puede consumir, cuando yo hago referencia a algún producto de alguna compañía, no es que esté promoviendo una compañía, sencillamente estoy haciendo referencia a la investigación que esa compañía ha hecho. Hay uno, por ejemplo, el mayor componente en la industria de los probióticos es uno que se llama Vivomix. Ustedes lo pueden buscar después. Los hay 450 billones de bacterias vivas. Es el que más tiene en el mercado. Es el que más tiene. Está el Vivomix de 112 billones y está el Vivomix de 10 billones. Pero usted puede conseguir cualquiera en cápsulas o en polvo y usted podrá regenerar o mantener saludable el sistema digestivo, porque eso ayuda a prevenir o a pelear contra bacterias, contra virus, contra hongos, contra esporas, contra cualquier patógeno invasor. El sistema inmune es impresionante. Dios nos creó perfectos. Dios nos creó con un sistema inmune muy, muy poderoso, que puede ser debilitado, por supuesto. Las comidas malsanas los debilitan. Hay enfermedades autoinmunes que no vamos a meter allí. Continuemos entonces. ¿Qué prácticas preventivas pueden ser hechas? Bueno, ya hemos dicho la cuarentena bíblica, que ahora se recomendó, siempre se ha recomendado. En Números 12, del 14 al 16, anoten estos textos y ustedes lo buscan después. Números 12, del 14 al 16, Moisés dice, pero el Señor dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, no llevará su vergüenza por 7 días, que sea echada fuera del campamento por 7 días y después pueda ser admitida de nuevo. Así que Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Después el pueblo partió de Hasenó y acampó en el desierto de Parán. Miriam, que fue contaminada, ¿verdad? Estuvo en cuarentena. Las mujeres en Israel, cuando parían un varón, guardaban 40 días hasta que el puerperio llegaba a su posición normal. Luego teníamos, si paría una hembra, eran 60 días. Eran 60 días de cuarentena. Así que la cuarentena es un método bíblico. En número 5, del 2 al 3, también le dijo, cuando haya un leproso, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, todo el que padece de flujo y el que es inmundo por causa de un muerto. Echaréis tanto a los hombres como a mujeres, los echaréis fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Era la cuarentena que Dios había recomendado para todos estos males, para todas estas enfermedades. Pero hay otras prácticas que la Biblia me menciona y que vale la pena analizar. Una de ellas, en Éxodo 15:27, la palabra de Dios habla en ese recorrido de Israel por el desierto y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. Las fuentes de agua en el desierto eran muy difíciles
12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Habla de las palmeras. ¿Qué tipo de palmeras son estas? Hay 2.500 especies de palmeras. Las palmeras del desierto generalmente son del tipo datilera. A la producción hay diferentes tipos, pero son de la misma familia que la palmera cocotera. O sea que pertenecen a la misma familia. Lo único que son especies diferentes. Y la Biblia presenta las palmeras en la mano como símbolo de victoria. Encontramos en el Apocalipsis que llevaban palmas en sus manos. Y había una fiesta en Israel que hablaba de construir casas en el desierto, recordando el recorrido de Israel en el desierto, y que eran construidas con palmas. Pues bien, esta palma es la misma, aunque no es la misma, es de la misma familia. Queremos hablar específicamente de la palma de coco, la palma cocotera, que es prácticamente de la misma familia que la palma datilera. El aceite de coco, queridos hermanos, traten de incorporarlo en su práctica, en su consumo diario. Tiene tres tipos de grasa: grasa de cadena corta, grasa de cadena media y grasa de cadena larga. Se estuvo por muchos años criticando al aceite de coco porque era una grasa saturada. Sí es grasa saturada, pero no es la grasa saturada como la grasa de cerdo. No. Se ha descubierto recientemente los enormes beneficios del aceite de coco. Específicamente la grasa saturada de cadena media. Tiene tres ácidos allí que lo componen: el ácido cáprico, el ácido caprílico y el ácido láurico. El aceite de coco de la palma cocotera tiene 64% de su grasa como grasa de cadena media. Ahora, de esos 64%, el 47% de esa grasa de cadena media es ácido láurico. Y aquí viene lo interesante. El ácido láurico es uno de los principales componentes de la leche materna. La leche materna se considera como el mejor alimento. Algunas damas no quieren darle pecho a sus niños porque les deforma el pecho. Están considerando su figura por encima de la salud de nuestro bebé. Pero Dios las creó así. Incluso dice que las mujeres se salvarán engendrando hijos. Impresionante. La leche materna tiene entre el 14 y el 19% de ácido láurico. Ahora, el aceite de coco, una vez que usted lo consume, el ácido láurico se transforma en el estómago en monolaurina. La monolaurina mata hongos, bacterias, virus y parásitos. La monolaurina del ácido láurico. El segundo elemento, y fíjese bien que del 14 al 19% de la grasa, del ácido de la leche materna es ácido láurico. Por lo tanto, podemos decir que el aceite de coco es prácticamente el seno, que muchos no llegaron a consumir, es el seno de la leche materna, es la leche materna, en otras palabras. El segundo es el ácido caprílico, pero queremos mencionar que el ácido láurico tiene muchos usos aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, se utiliza para infecciones que son resistentes a los antibióticos. En Estados Unidos, en la práctica médica, se ha descubierto que los médicos abusan mucho de los antibióticos químicos, y los antibióticos químicos generan muchos problemas a nivel de la microbiota porque la destruye. ¿Qué hacen entonces? Los nuevos fármacos son tan resistentes, las bacterias nuevas las cepas son tan resistentes que ya no que los antibióticos modernos no funcionan. Entonces allí apelan a la monolaurina, porque la monolaurina resuelve ese problema de la resistencia a los antibióticos. Para tratar, por ejemplo, la candidiasis sistémica, se trata con monolaurina y la extraen del aceite de coco. Se comercializa de manera separada. Por ejemplo, hay estudios donde una mujer con flujo vaginal en 30 días resuelve su problema consumiendo monolaurina. El segundo, ¿verdad?, que ya hemos mencionado, es el ácido cáprico o el ácido caprílico. De esa grasa, de ese 64% de cadena media, el 9%
es de ácido caprílico. Este es un arma poderosa también, porque en el estómago, una vez que se desdobla, se convierte en monocaprina. En monocaprina se ha tenido mucho éxito en el uso, por ejemplo, como Epstein-Barr virus, el HIV, hepatitis C, bacterias como la Helicobacter pylori, que es la que genera las úlceras, la que crea úlceras, la clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual, y todos los gran positivos que tienen que ver con otro sector, otras sintomatologías del HIV. Así que la Biblia presenta algo muy interesante, la palmera. No habla directamente del coco, pero es de la misma familia del aceite de coco. Otro aspecto que menciona la palabra de Dios es un texto que habla de lo que el pueblo de Israel, cómo lloraba frente a un árbol. En Salmos 37, del 1 al 2, junto a los ríos de Babilonia, eran varios ríos, los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos y acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los sauces, esos son árboles que han sido estudiados. El sauce es una planta mencionada en los textos de Asiria, de Sumeria, de Egipto, como remedio contra dolores y contra la fiebre. Y tiene propiedades muy interesantes. El médico Hipócrates ya escribió en el siglo V de las propiedades medicinales del sauce. En 1828, Henry Lurox, un farmacéutico francés, y Rafael Piria, un químico italiano, tuvieron éxito en separar el ácido puro de este árbol. La salicina. La salicina es ácida en una solución saturada en agua y se llamó ácido salicílico y de más tarde ácido acetilsalicílico, llamado hoy la aspirina. Ahora, si se mezcla con la cáscara de limón en un té, puede ayudar muchísimo a eliminar se ha tenido éxito, porque se ha tenido éxito en otras esferas. Por ejemplo, cuando la pandemia estaba recrudecida en Italia, los médicos italianos decidieron no hacerle caso a la Organización Mundial de la Salud, de que cremaran los cuerpos o los mandaran sin practicarles sin abrir sus cuerpos para descubrir la realidad. Ellos hicieron caso omiso de eso y agarraron 500 cuerpos, 500 féretros muertos por el virus y los abrieron y descubrieron que habían muerto por una condición terrible de trombosis, ¿verdad? Formaba que el virus tiene la capacidad de crear trombos en la sangre. Se llama el síndrome de coagulación intercelular diseminado. Este síndrome se agiganta en los enfermos de COVID. Y yo fui víctima de eso porque en la pierna derecha mía se me formó un coágulo de sangre, pero en algunos ha sido peor. Ese coágulo sube a los pulmones y forma una trombosis pulmonar, o sube al corazón y da un ataque al corazón, o sube al cerebro y da un stroke. Y la mayoría ya han muerto por eso. Entonces comenzaron a utilizar este componente químico, el ácido acetilsalicílico, un ácido que fue separado por dos científicos, Henry Liroz y Rafael Piria, que hoy se comercializa, tiene años y años de fue descubierto en 1828, el ácido acetilsalicílico, pero algunos médicos en medio de esta crisis lo han mezclado con un limón, lo parten en 4 partes. ¿Por qué? Porque el limón tiene algunos elementos que ayudan. Por ejemplo, como el limoneno, el betapineno y el gamma-terpineno. Estos componentes de la cáscara de limón y otros 30 componentes más que tiene el limón, que no lo vamos a mencionar aquí porque no hay el tiempo necesario, forman un conjunto que puede ayudar a eliminar los trombos. Estos fueron descubiertos, esto lo hicieron algunos médicos y en forma práctica o pragmática lo han practicado con mucho éxito. Así que podemos también seguir esta sencilla práctica. En la Biblia, en el libro de Números, capítulo 11:5, le hicieron un reclamo a Moisés, pero menciona algunas cosas que ya practicaba. Nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos,
de los melones, los puerros. Los puerros es familiar al repollo. Algunos consideran o traducen, algunos técnicos bíblicos o científicos o traductores de la Biblia traducen puerros por repollo. Así que adoptemos esta traducción, digamos, los repollos, las cebollas y los ajos. Ahora, lo interesante es que el ajo, que es del que vamos a hablar ahora, tiene 35 constituyentes cuyas acciones son aún desconocidas, aún se están estudiando, pero las más conocidas tienen idéntica composición que la penicilina sin las consecuencias nefastas que trae la penicilina por el uso continuado de la penicilina. Y yo voy a mencionar algunos. Está, por ejemplo, el ajoeno, la alicina, la aliina, la alicinina, el alil mercantano, el alil metil tisofinato, el 3-vinil 4H1, el trisulfuro de dialilo. Son componentes químicos y son idénticos a la penicilina. Alguien dijo, un científico de esto dijo, un diente de ajo tiene 100,000 unidades de penicilina y el ajo ayuda a diluir la sangre y a eliminar coágulos o a disolver coágulos de sangre. Así que la Biblia nos presenta ahí algo muy interesante también. Bien, la vitamina C. La vitamina C es importantísimo. Hay por lo menos 7 formas en que aparece la vitamina C y todos son ascorbatos minerales. El ascorbato de sodio, el ascorbato de calcio, el ascorbato de magnesio, el ascorbato de potasio, el ascorbato de magnesio, de manganeso, quiero decir, el ascorbato de zinc y el ascorbato de molibdeno, que es un mineral. Todos son el más conocido y uno de los más poderosos. Es el primero, el ascorbato de sodio. Es el más barato, pero es el que se presenta. Así que la vitamina C se puede presentar en forma de ascorbato de sodio. Está también la vitamina sí, que viene de plantas. Está la vitamina C no ácida, que es una solución inyectable, que muchas clínicas de anticáncer utilizan este tipo de solución ácida líquida, no ácida, para tratar el cáncer, donde le colocan por goteo durante la semana cerca de 50,000 miligramos de vitamina C. No, los 50 gramos, que son 50,000 miligramos precisamente, semanalmente. Muy interesante. Ahora, ¿qué frutas contienen todo vitamina C? Pues muchas. Está el melón cantalupo, están las frutas, como las frutas cítricas, todas. Las naranjas, las toronjas, el kiwi, el mango, la papaya, la piña, la fresa, las frambuesas, las moras, los arándanos, la sandía o el melón. A Bartolo, Dime. un momentito. El Departamento de Ministerios Personales ha cedido el tiempo para que puedas terminar tu seminario, ¿ok? Así que puedes terminar 10:05 para las 11. Ok, ok, gracias. De todas maneras, si tienen una pregunta, me la pueden interrumpir o al final damos un pequeñito espacio para eso. Ok, Ok. pero tenemos otras cosas que probablemente hemos desconocido que también contiene vitamina C. Por ejemplo, el pimentón. El pimentón tiene 139 gramos de ácido ascórbico, que es la vitamina C, por cada 100 gramos. El perejil tiene 133 miligramos de ácido ascórbico por cada 100 gramos. El brócoli, 110 miligramos por cada 100. El kiwi, 100 por cada 100 miligramos tiene 93 miligramos de vitamina C. La uva tiene 90 miligramos de vitamina C. La fresa 70. El kaki, que es una fruta exótica del Japón. Kaki significa fruta de fuego. Tiene 70%. Y la papaya, que es bien conocida por nosotros, tiene 60 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Así que tenemos una opción impresionante. Ahora, hay otra opción de vitamina C que se llama vitamina C liposomal. Anótenlo por ahí, liposoma, en forma de liposoma. Es otra forma de vitamina C. También puede ser incorporada. Ahora, hay elementos, hemos hablado de limón, pero si usted puede comprar
cáscara de limón, que es rica en vitaminas y minerales. Usted puede comprar una caja o una porción de limón, le saca la cáscara, la deshidrata, la muele y la utiliza en cualquiera de los platos o en jugo. Contiene potasio, magnesio, calcio, ácido fólico, fibra y betacaroteno. El polvo de la cáscara de mandarina también la puede utilizar. Tiene vitaminas y minerales, tiene grandes dosis de calcio, expulsa las toxinas, lucha contra la hinchazón abdominal, fortalece el sistema inmunológico, ayuda a blanquear las manchas en la piel y en los dientes, excelente rejuvenecedor y se usa en la cocina de manera permanente, tanto la de mandarina como la de naranja y la de limón. Cáscara de limón, cáscara de mandarina, cáscara de naranja y cáscara de pomelo de grapefruit. 4 frutas cítricas muy interesantes que son poderosísimas. El limón, ya había mencionado, lo voy a repetir, tiene 30 componentes antioxidantes, poderosísimo, porque además de la vitamina C, tiene flavonoides, llamados, por ejemplo, como rutina, hesperidina, naringenina, luteína, betacarotenos y ácidos cafeico, felúrico o ácido gamma-terpineno. Así que estas cáscaras del limón son impresionantemente buenas, buenísimas. El grapefruit, ya usted puede comprar cápsulas de grapefruit o líquido, ¿verdad? De grapefruit, llamado grapefruit seed extract. El extracto es poderoso, muy poderoso. Hay que tomarlo con precaución. Nunca lo consuma puro. Hay que tomarlo 13 gotitas en un vaso con agua. El poder que tiene es impresionante. Tiene, por ejemplo, flavonoides que son poderosos. La quercitina, la naringina y la naringenina. Son antioxidantes, anticancerígenos, fluidificantes de la sangre. Ayudan a fluidizar la sangre para evitar coágulos. Vamos a ver ahora, ya que hemos visto las fuentes de vitamina C, los estudios científicos que han hecho acerca de la vitamina C. En los Estados Unidos hay, por ejemplo, 4 categorías que han hecho 2 o 3 oficinas. Una de ellas, la ODS, la oficina de Office of Dietary Supplement, y la otra FDA, Food and Drug Administration, y tienen 4 tipos de categorías. Están los alimentos, están los suplementos dietéticos, están los medicamentos de venta libre y están los medicamentos recetados llamados RX. Porque muchos dicen, bueno, pero esto no lo ha aprobado el FDA. No, es que ellos no aprueban suplementos dietéticos, pero regular los suplementos dietéticos y tienen más o menos cerca de 7 especificaciones para este tipo de práctica. Así que no hay que preocuparse por eso. En cuanto a el primer estudio que se hizo en in vitro acerca de la vitamina C, es que tiene la capacidad, la vitamina C tiene la capacidad de proteger a los leucocitos de un daño oxidativo, del daño oxidativo. Por ejemplo, como los monocitos, tenemos también los eosófilos, los basófilos, los linfocitos y los neutrófilos. La vitamina C, estas células blancas sanguíneas son fortalecidas y ese es un estudio que se hizo in vitro. El segundo estudio que se hizo es a nivel de la inmunidad, también in vitro. La vitamina C estimula la función en la producción de glóbulos blancos, especialmente los neutrófilos, los linfocitos, que es los que actúan como defensa, y los fagocitos, que son los que hacen la limpieza, los que fagocitan o engullen o consumen. El tercer estudio que se hizo sobre la vitamina C es que aumenta lo que se llama, usted lo puede investigar después, la motilidad celular, especialmente 2 tipos de funciones, la quimiotaxis y la fagocitosis. Bueno, ya la fagocitosis ya hemos visto lo que significa, que es comerse. O sea que estas sustancias de nuestro sistema inmune se consumen, los virus y las bacterias los comen y luego los transforman en proteínas impresionantes a través de la fagocitosis. El cuarto estudio tiene que ver con el tipo de daño oxidativo que puede evitar la vitamina C. Por ejemplo, como los neutrófilos, los fagocitos mononucleares y los linfocitos acumulan mucha vitamina C en altas concentraciones a nivel celular
para evitar el daño oxidativo en su mismo trabajo. Ahora, la sangre tiene tres componentes: los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos es bueno repasarlo: los monocitos, los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y los macrófagos. Y los glóbulos rojos, que son los eritrocitos que transportan oxígeno y hierro. Y las plaquetas, ¿verdad?, son las que forman la curación o el taponamiento cuando hay una herida abierta a nivel de piel. Número 5, en cuanto a la respuesta inmune. La respuesta inmune ante los microorganismos invasores es muy interesante. Ya hemos visto, ¿verdad? Es bueno repetirlo, lo vimos anteriormente, que liberan dos tipos de sustancias: el ácido hipocloroso, que es cloro, y el ácido peroxinitrito, que lo pueden conseguir después. Estas especies reactivas matan a los patógenos. El tercer estudio o experimento que se hizo, que el sexto, los leucocitos fagocíticos también producen y liberan una sustancia llamada citoquinas. Dentro de esas citoquinas están los interferones, que los interferones son los que ayudan evitan la replicación antiviral, detienen que el virus se replique, se multiplique y se viralice finalmente en todo nuestro cuerpo. Ahora, el número de leucocitos en la sangre suele ser un indicador de que hay alguna enfermedad. Por ejemplo, el recuento normal de los glóbulos suele expresarse entre 4.000 y 11.000 glóbulos blancos por microlitro. Cuando hay más de esta actividad, cuando más de esta cuenta, hay una actividad microbiana o bacteriana o viral. Hay un problema de salud. El aumento siempre indica, el aumento significa leucocitosis. La leucocitosis es el aumento. Y menos de la cantidad necesaria, que también es otro peligro, es la leucopenia. Así que se han hecho estudios, el número 6. El número 7, en vitro también sabemos que la vitamina C aumenta la producción de los interferones. Los interferones, ¿qué es lo que hacen? Bueno, son señaladores químicos que Dios creó, para evitar, para compartir información con las otras células del cuerpo acerca de un patógeno, de un invasor. Dios nos creó de esa forma. Así que los patógenos, ¿cuáles son? Bueno, virus, bacterias, parásitos y células tumorales. ¿Cuál es el ciclo de replicación que puede evitar la vitamina C, especialmente en los interferones? Bueno, fíjense bien que cuando un virus nos ataca, primero actúa fijándose, luego viene la penetración, luego viene el desenvolvimiento, luego la síntesis en 3 pasos: la transcripción, la transcripción, la traducción y la replicación del genoma. Ese es el proceso de replicación de un virus. En el paso número 5 se produce el ensamblaje y finalmente la liberación. Esa es la forma del ciclo replicativo del virus, pero este ciclo es quebrado, es fragmentado, es limitado por los interferones que Dios creó en nuestro cuerpo, y es fortalecido, ¿cómo? Con el consumo de vitamina C. Y número 8, los neutrófilos, que son los que engullen y destruyen a las bacterias, son robustecidos, ¿verdad? Estos estudios también in vitro, tenemos una capacidad de destrucción quimiotáctica y microbiana de los neutrófilos. Estos componentes del sistema inmune son hacen un trabajo impresionante, porque destruyen las bacterias. Eso es el sistema inmune que nosotros tenemos. Ahora, veamos rápidamente cómo poder alcalinizarnos. La alcalinidad significa, ¿qué es el pH? El pH significa potencial de hidrógeno. Y el número 7 es prácticamente el punto neutral. Pero ya menos de ese punto es ácido y más de ese punto es alcalino. El equilibrio está entre 7 y 10. Ya el 14 es demasiado alcalino, que es peligroso. Ya menos de 7 es muy ácido y también es peligroso. Ahora, el Centro de Virología de Moscú, en Rusia, hizo un estudio y descubrió que hay una relación íntima entre el pH del ser humano y la replicación celular del COVID-19.
¿Y cuáles son esos alimentos? Bueno, el que más está en el tope del ser más alcalino está el aguacate, que tiene 15.9 de pH. El segundo está el ajo, ya hablamos, es bíblico, 13.2 de pH. La piña, 12.7 de pH. El limón, 9.9 de pH. La naranja, 9.2. El, el mango, 8.7 y la mandarina, 8.0. Usted puede alcalinizar también sus fosas nasales y los senos y los orificios o las cavidades paranasales. ¿Cómo? Con sal. Usted agarra un puñado de sal, o sea, un poquitico de sal, quiero decir, no una cucharada gigante, no. Una pizca de sal la introduce en su boca, la ensaliva bien y la tiene por 5 minutos allá para que su sistema bucal se alcalinice. O puede comprar un aparato que venden en Walgreens para lavar los senos paranasales o las cavidades paranasales, que son más o menos de 200. Están en la frente, en los pómulos, en el tabique nasal. Y las lava. Eso elimina todas las bacterias porque esa región alcalina no es probable, no es posible que entren virus, o si entran son eliminados completamente. Ese es el sistema alcalino de nuestro sistema. Ahora, la Biblia también habla en Ezequiel 47:12. Anoten este texto bíblico, hermano, y lo van leyendo y estudiando después. Y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecía toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer. Y escuchen lo siguiente, que es lo que queremos enfatizar. Y su hoja para medicina. Su hoja para medicina. Pero en esta crisis hay varias cosas que yo quisiera enfatizar. Número uno, las hojas de la guayaba. Las hojas de la guayaba contienen, te puede consumir la guayaba incluso. La guayaba, la fruta, la guayaba es el jugo de guayaba, pero la hoja de la guayaba es algo muy interesante, hermano. Es anticoagulante. La hoja de la guayaba es anticoagulante, como el ácido acetilsalicílico y como el ajo, o como cualquier anticoagulante, pero poderosísimo. Tiene componentes fenólicos. Por ejemplo, ¿cuáles son? El ácido felúrico, ácido gálico y quercitina. Tiene antioxidantes y es antiinflamatorio. Es antiviral. Refuerza las defensas naturales de nuestro cuerpo. Hojas de la guayaba. La Biblia decía, y su hoja para medicina. Hay una fórmula del siglo, yo creo que aquí finalizamos, hay una fórmula del siglo XV, hermano. Usted me dice si tenemos tiempo de mencionar 2 detalles más. Si tienes tiempo para los 2 detalles, no te pases de las 11. Ok, perfecto. Tenemos, por ejemplo, hay una fórmula, el aceite samaritano o aceite de ladrones o aceite de ratero. Anótelo por ahí, se llama Thrice Oil en inglés. Entonces, resulta que hubo en Francia en el siglo XV, hubo una peste bubónica, especialmente en el año 1413. 4 ladrones fueron capturados y acusados de robarle a los moribundos y a los muertos todas sus pertenencias y todo su dinero. Porque en esa crisis, en esas pandemias que hubo en Francia, la gente caía muerta o caía moribunda y a los pocos minutos moría. Habían 4 ladrones que iban robando a toda esta gente. Se hicieron una fortuna enorme. Pero la policía los capturó y les preguntaron, cuando los enjuiciaron, dijeron, bueno, ustedes, dinos por qué ustedes no se contaminan si están en contacto directo con los muertos mientras los roban. Le dijeron, queremos que usted nos hable de lo que ustedes hacen para curarse, para protegerse, y nosotros le movemos la sentencia o le damos una sentencia mucho más suave. Los hombres aceptaron, por supuesto, no tenían otra alternativa y dijeron, nosotros somos hábiles perfumistas. Hemos creado una mezcla de hierbas aromáticas que nos frotamos en las manos, en los oídos, alrededor de la parte externa del oído, en las sienes y en las manos. Es como decir ahora, usar ese líquido especial para las manos. Pues bien, así que la fórmula a raíz de la COVID-19 y otras crisis que hubo en el pasado, se restauró
la fórmula, se consiguió los componentes de esta fórmula. Son fórmulas de 5 aceites, las hay de 7 aceites y las hay de 10 aceites. Todas son buenas, pero la más poderosa es la de 10 aceites. ¿Cuáles son? La de 7 por lo menos está el aceite de limón, el aceite de canela, el aceite de eucalipto, el aceite de romero, el aceite de clavo de olor, el aceite de tomillo y el tea tree oil, que es mameleuca. Así que el aceite de clavo es muy poderoso, es antiséptico, pelea contra virus, contra bacterias, contra hongos, actúa frente a bacterias en la piel, las mucosas y el tubo digestivo. Es antiséptico, es analgésico, es antibacteriano, antifúngico, anestésico y antimutagénico. Eso es muy poderoso, demasiado, el aceite de clavo. Inclusive la odontología utiliza algunos componentes como para cuando hay una extracción de un diente. Está el aceite de la canela que trata los vasos sanguíneos, disminuye la inflamación, lucha contra los virus y alivia la depresión y estimula la circulación. El tercer componente es el aceite de romero. Es tónico, antioxidante, antiespasmódico, cicatrizante, estimulante, diurético, carminativo, analgésico y antiséptico. Es broncodilatador, es broncopoderoso porque tiene alfapineno, confeno, alcanfor y eucaliptol. Está también el árbol de té, que es antiséptico por naturaleza y lucha contra infecciones bacterianas, fúngicas y virales. Está el lemongrass, que es la hierba de limón. Es también poderosísimo porque es rico en geranisol. Tiene propiedades antisépticas, ayuda a la cicatrización y evitando la infección de las heridas. El otro componente es el aceite de limón. Es rico en limoneno, en naringenina, ayudando a la regeneración de los tejidos, además de otros 30 componentes antioxidantes. Número 7, el eucalipto. En la crisis de esta pandemia, muchos médicos, como no tenían forma de remedios o medicina para a sus pacientes, llegaron a utilizar las infusiones de eucalipto. El eucalipto tiene unos componentes que eliminaban los famosos spike, que son las puntas como agujas del coronavirus, y no podía adherirse a la célula para perforarla. Así que uno de los componentes que de este aceite de rateros o aceite de ladrones es el aceite de eucalipto. Número 8, el aceite de lavanda. Y número 9, el olivano o el boswellia. El boswellia es el aceite, uno de los componentes de frankincense oil, que es el que se llevó, uno de los componentes que llevó de los regalos de los Reyes Magos al Señor Jesucristo ya cuando nació. Es inmunoestimulante. Y finalmente es la menta. La menta tiene cineole, mentol, limonene, metionone, metiofurán, metilacetato. Es impresionante lo que tiene la menta. Por lo tanto, hermanos, busquen y averigüen este aceite, búsquenlo como aceite de ratero, porque se le llama así aceite de ladrones. Ok, y para finalizar, hermano, yo quisiera recomendarles un componente eléctrico que lo inventó el doctor Bob Beck. Esto es un aparato que se llama, que es como un zapper. Y la doctora Clark, que también inventó el zapper, que es electrificación de nuestro cuerpo. Ella dice que los virus tienen un sistema eléctrico. Por ejemplo, la doctora Clark dice que tiene un sistema eléctrico que cuando se le aplica este aparato mata a los virus donde quiera que estén, por 7 minutos o por 15 minutos o por 20 minutos, dependiendo de la gravedad. Pero el doctor Bob Beck, yo tengo ese aparato acá, yo lo logré comprar. Se llama electrificación, device para electrificación de la sangre. Y este aparato es muy impresionante, hermano. Ayuda un montón.
Y quisiera ayudarles, finalmente recomendarles, hermanos, que consuman calostro bovino. Si aquel que no pudo tener acceso a la leche materna, pueda comprar calostrum, porque el calostro, hermano, contiene 5 inmunoglobulinas poderosas y proteasa inhibidora. Tiene 8 tipos de factores de crecimiento, incluyendo la insulina y otros factores más. Ayuda a fortalecer el sistema inmune, reconstruye y repara los tejidos celulares, restaura la elasticidad de la piel y energiza todo el cuerpo. Alguien hizo un estudio para concluir en cuanto a estos factores, en cuanto al calostro. Tiene factores estimulantes de colanina o de colonia, quiero decir. Tiene inmunoglobulina, 5 tipos de inmunoglobulina. Por ejemplo, la inmunoglobulina 1, 2, media, delta y lactoferina. Vitaminas A, B1, B2, B6, B12, D y E. Minerales, sodio, cloruro, potasio, calcio, fosfato, magnesio, azufre. Factores inmunes, polipéptidos ricos en prolina, enzimas, muchísimas enzimas, factores, aminoácidos, aceites esenciales, lactoferín, citoquinas esenciales, lisocina, trixina y ácido orótico. Y las citoquinas innumerables, las interleuquinas, beta, alfa, gamma, teta, interferón, gamma y factores de necrosis tumoral para destrucción de los tumores. Así que el calostro es impresionantemente bueno. Y una práctica que usted puede hacer, hermano, ya nos queda un minuto para respetar el tiempo. Usted puede usar el método Wim Hof, que significa bañarse con agua fría después que se baña con agua tibia. Esto aumenta los factores de protección contra los virus. A este hombre, llamado Wim Hof, se le inyectaron una cepa bacteriana poderosa y no se inmutó. Ni hubo fiebre alta, nada hubo allí. El hombre pudo resistir porque su sistema inmune está robustecido. Sencillamente bañarse con agua fría. Cuando usted termina todos los días, se va bañando, va metiendo la pierna derecha, la pierna izquierda, las manos y finalmente la cabeza y el cuerpo. Hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios les dé bendiciones. Wow. Ok, pastor, una preguntita rapidito. Cuando usted mencionaba los diferentes aceites, si por ejemplo yo tengo el aceite de clavo de olor y quiero tomarlo, ¿de qué manera lo puedo usar? Hermana, los aceites esenciales generalmente no son para consumirlos así, a menos que que los diluya. Una gota en una cucharada de aceite de oliva. Una gotita apenas, porque son 100% en su concentración. Para consumir o para usarlos como en la piel hay que diluirlo. O en un vaso con agua usted agrega solamente una gota. Usted lo puede probar, pero el efecto tiene que ser fuerte para poder soportarlo. Pero si usted lo quiere fuerte, usted agarra una cucharadita pequeña de aceite de oliva y le pone 2, entonces si no quiere una, le pone 2 o 3 gotitas de aceite de clavo. Y lo diluye allí. Ok, y entonces, ¿cuál sería el mejor uso? Si uno tiene diferente de estos aceites, ¿cuál es el mejor uso para...? Usted lo puede mezclar, mézclalo. Si tiene los aceites que mencioné, usted los mezcla en aceite de oliva o en aceite de coco. Y eso es que se va a echar en la cara o en la mano. Ah, ok. Sí. Externo. Entonces, o usted vaya al internet y compra el aceite de ratero de 10 aceites. O el aceite de ladrones. Al internet no, Bartolo. ¿Usted lo puede hacer? No. Ok. Ok, bueno, no hay